Bienvenida a esta tercera unidad del bloque uno, en la que vamos a hablar sobre la importancia de aprender a cocinar. En la unidad anterior hablamos de la importancia de comer vegetales, pero claro, para poder conseguir comer vegetales de forma continua y no dejar de comerlos nunca, tenemos que aprender a cocinarlos para que estén bien sabrosos y bien ricos. Y hoy te voy a explicar cómo los podemos cocinar, y también te voy a hacer una introducción antes de eso sobre la conducta alimentaria y qué cosas influyen en que nosotras decidamos comer lo que comemos, porque podemos pensar que es una decisión 100% nuestra, de nuestra voluntad, pero en realidad influyen muchos factores que no dependen de nosotras y que no tenemos bajo nuestro control. Bueno, venga, te comparto pantalla como siempre y empezamos. Vamos a ver. Me pongo un poquito para arriba y listo. Vamos a ver un poquito el índice, qué cositas vamos a revisar. Entonces, lo primero que te quiero contar es, te quiero hablar sobre la conducta alimentaria, y te lo quiero contar a través de los cinco sentidos, porque es una parte de todos esos factores que influyen en nuestra conducta alimentaria que tiene mucha relación con la cocina. Y si hacemos en la cocina todo lo que luego nuestros sentidos van a percibir como bueno, como sabroso, como rico, como comestible, en definitiva, muy interesante para nuestro organismo, pues ahí vamos a tener mucho terreno ganado a la hora de comer sano. ¿Vale? Luego te voy a dar más motivos extras que te vas a llevar porque es importante cocinar saludable, ya para ti, para tu entorno y demás. Y ya por último te voy a dar truquitos de cocina, ¿no? Basados en cómo funcionan nuestros sentidos. Pues te voy a dar truquitos de cocina ya prácticos para que te pongas a ello en casa. Pues venga. Vale, así como modo introductorio, lo que te decía, que en nuestra conducta alimentaria, es decir, en el acto de decidir qué nos vamos a comer y qué no, influyen un montón de cosas. Podemos pensar que nuestra genética lo decide todo, o la gran mayoría, pero realmente la genética es una parte muy pequeña de todos esos factores que, que van a determinar lo que finalmente nos llevamos a la boca. Entonces, la genética estaría entre los factores biológicos, pero luego tenemos, por ejemplo, los factores cognitivos que engloban los biológicos y que van a influir mucho más que solo los biológicos. Y aquí tenemos pues los cinco sentidos de los que vamos a hablar, que son los que nos dan esas percepciones sensoriales, que luego van a influir mucho en nuestro cerebro, en las decisiones que tomemos, ¿vale? Pero luego tenemos más cosas, pues las aversiones de repente, que eso normalmente suelen aparecer en la infancia, asociadas pues a experiencias que hemos tenido con ciertos alimentos y que ya nos generan una aversión, un rechazo, que luego lo solemos mantener de adultos, y seguro que te suena algún alimento en concreto que de pequeña pues tu entorno se peleaba para que te comieses y le acabaste cogiendo manía. Pues esos son factores cognitivos. Pero luego las creencias, pues dependiendo de nuestra cultura, vamos a tener preferencias por un tipo de alimentos que por otro. Por ejemplo, en la cultura asiática los insectos están súper aceptados, y son una excelente fuente de proteína para ellos, pero en la nuestra, en las culturas más occidentales, de momento no están tan aceptados. Entonces eso también va a decidir un poco, va a influir en la decisión que tomamos, ¿vale? De qué tipo de alimento nos comemos o no. Luego, pues bueno, lo que te decía, las influencias de los padres. Si en tu casa tus padres siempre han comido X cosa, es mucho más probable que tú de mayor te la comas. Si en tu casa nunca ha entrado, me lo invento, una remolacha, por ejemplo. En la mía yo nunca la veía de pequeña.
eh, pues de mayor va a ser mucho más difícil que tú por motu propio eh, en el supermercado te la compres, a no ser que de mayor tengas otro entorno que te influya ahí, ¿vale? Luego las emociones, súper importante, pero esto como da para otra unidad, lo quiero dejar para otra unidad, pero el estrés es un súper desencadenante de cierto tipo de conductas alimentarias que seguro que te suenan. El estado de ánimo, pues hay personas que cuando tienen un estado de ánimo un poco estresante o incluso más decaído, les da por comer cierto tipo de alimentos, además con un contenido nutricional muy concreto, y hay a otras que, por ejemplo, les pasa lo contrario, se les cierra el estómago, no tienen nada de hambre, entonces ahí las emociones, que son algo que creemos que podemos controlar, pero muchas veces no podemos controlar, pues también están ahí influyendo en esa decisión de qué vamos a comer, ¿vale? Y luego tenemos factores ambientales que al final son los que engloban todo. Por ejemplo, factores económicos. De nada sirve que nosotras sepamos que esto y esto es sano si luego no podemos permitirnos económicamente comprar ese tipo de alimentos. Esto es algo que pasa muchísimo y que las dietistas tenemos que tener en cuenta en consulta, porque no podemos, pues yo qué sé, me lo invento, pautar un plato que lleve, no sé, algo muy caro, que sea aguacates mismo, que muchas veces es caro y si nuestra paciente no se lo puede permitir. Entonces, ojillo con eso. El marketing, la publicidad de alimentos ultraprocesados, sobre todo dirigida a niños o chicas que tengáis hijos, eh, es brutal. Es brutal y se mete en el cerebro, sobre todo los niños, de los adultos también, de una forma tan inconsciente que da incluso hasta miedo. Pero a los adultos también nos pasa, ¿eh? Eh, Hay cierta empresa, cadena de empresa de comida rápida, de hamburguesas y tal, que es que la cantidad de dinero que invierte en marketing mm, es que te quedarías alucinada, que puede ser incluso mayor que la que invierte en toda la parte de restauración. Entonces, si lo invierten, eso es porque les funciona. Y muchas veces nosotros decidimos comer ciertas cosas y no nos estamos ni dando cuenta de por qué. Luego, bueno, factores como la religión, pues el hecho de que ciertas religiones pues no se coma cerdo o no se coma vaca, pues eso también influye en nuestras decisiones. O los ayunos que se hacen durante el Ramadán, por ejemplo, también es algo que está influyendo en nuestra conducta alimentaria. Y también la disponibilidad de alimentos en general. Nosotros vivimos en una sociedad que de momento parece que tenemos acceso ilimitado, que siempre que vamos al súper hay alimentos, pero la realidad no es así en todo el mundo. Entonces, son cosas que también hay que tener en cuenta. Pero bueno, esto para ponerte un poquito en contexto de que nuestra conducta alimentaria no depende 100% de nuestras decisiones, están en un gran porcentaje fuera de nuestro control. Entonces, chicas que pensáis que con fuerza de voluntad vais a conseguir comer sano, pues muchas veces no es así. La fuerza de voluntad, la mayoría de veces no es así. La fuerza de voluntad no lo puede todo, ¿vale? Esto es un mensaje como de relajarnos y pedir ayuda y hacer las cosas poquito a poco, ¿vale? Porque hay muchos factores aquí que no podemos controlar. Pero bueno, hoy te voy a hablar de los 5 sentidos, ¿vale? Y cómo influyen en las decisiones que luego vamos a tomar a nivel de me como esto, me como lo otro. Aquí nada, te cuento un poquito el hecho de que en función de cuáles sean las propiedades organolépticas del plato, que básicamente propiedades organolépticas es pues, la presentación, qué aspecto tiene a la vista, el olor, el sabor, la textura, el sonido al masticar, todas estas cosas van a darle un valor hedónico al plato, no nutricional, hedónico. Es decir, me gusta su sabor, me gusta cómo huele, me gusta la pinta que tiene, me gusta la textura. Entonces, todo eso le va a dar un valor hedónico al plato y va a hacer que tú al final decidas, tomar la decisión de ¿me voy a volver a comer este plato en el futuro? Sí o no, ¿vale? Entonces es muy importante, por ejemplo, cuando vamos a probar un vegetal nuevo, cuidar mucho la presentación, el aroma, la textura, todas estas características, porque si de repente alguna me sale mal y no me cuadra,
le voy a dar un valor hedónico muy bajo y es muy probable que en el futuro no repita este plato, ¿vale? Entonces voy a modificar mi conducta alimentaria. O puede ser que lo cocinemos tan bien que nos sorprendamos y digamos, hostia, pues nunca me había pensado que este vegetal así cocinado me podía gustar tanto. Entonces, el valor hedónico aumenta y eso va a hacer que en el futuro eh, nos queramos comer ese plato. ¿Vale? ¿Qué nos pasa hoy en día? Que tenemos como dos grandes grupos de alimentos que a nivel sensorial son polos opuestos. Por un lado tenemos los alimentos hiperpalatables, que son los ultraprocesados, que se ha inventado la industria, con muchos aceites, muchos azúcares, mucha sal, mucho glutamato, que es un potenciador del sabor, que le da cierto componente adictivo a este tipo de alimentos. Y claro, en contraposición a este tipo de alimentos tenemos los vegetales, que son maravillosos, pero lo que te decía la unidad anterior, mmm, tienen características sensoriales naturales. Entonces, competir con la hiperpalatabilidad de los ultraprocesados es muy difícil porque nos dejan los receptores gustativos atrofiados completamente. Pero lo mismo con el resto de sentidos, ¿vale? Olores muy potentes o de repente texturas muy potentes. Y en alimentos ultraprocesados es que es muy difícil competir, ¿vale? Pues, por ejemplo, se me ocurre las típicas patatillas fritas de bolsa que llevan mogollón de aceites, mogollón de sal, mogollón de glutamato y encima están hiper mega crujientes. Va a ser muy difícil que compitan con unas patatas fritas hechas en casa, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, que no son tipos de alimentos que no compiten en igualdad de condiciones. Por eso es súper importante aprender a cocinar bien los vegetales, para que llegue un momento que nos apetezca comer más de estos que de estos, ¿vale? Y luego como dato te dejo que las características sensoriales, esto está confirmado, eh, influyen hasta un 300% en la cantidad que vamos a ingerir. Es decir, si un plato tiene unas características sensoriales que para nosotros son muy aceptables, pues nos vamos a comer hasta 3 veces la cantidad que inicialmente nos comeríamos. Por eso nos interesa muchísimo cocinar bien los vegetales. Están muy bien cocinados, pues puede que nos comamos hasta 3 veces más de lo que nos comeríamos. ¿Vale? Hay que cocinar bien los vegetales para que estén sabrosos. Soy una pesada, pero es muy importante. Venga, empezamos con el primer sentido, comer con la vista. Comer con la vista determina, junto con el olfato, que aceptemos o rechacemos el plato hasta en un 90% de los casos. Es decir, solo con verlo, sin probarlo, sin tocarlo, sin nada, solo con el aspecto que tiene, la pinta que tiene, va a determinar hasta en un 90% de los casos nuestra decisión. Entonces es súper importante el aspecto, porque puede que un alimento un plato, perdón, esté muy rico, pero si tiene muy mala pinta, es muy probable que no nos apetezca probarlo. Eso, la presentación tiene que ser apetecible a la vista, ¿vale? Para aumentar la probabilidad de que lo queramos probar. Es que si no, lo vamos a ver por ahí en el restaurante o en el catering o en la casa de nuestros padres y es que no nos va a apetecer probarlo. Entonces ahí hay que hacer un poquito de juego visual, ¿vale? Te pongo un ejemplo. No es lo mismo esta ensalada pobre que de repente esta ensalada que tiene un montón de colores, además de que tiene más ingredientes y que está todo muy bien colocadito. ¿Vale? Es súper importante cuidar todo esto. Y otro factor que influye a la vista, tener una gran variedad de alimentos, si puede ser saludable mejor, a la vista aumenta su consumo en un 23%. Entonces no es lo mismo que tengas solo un plato en la mesa a que de repente tengas una mesa así, llena de diferentes pequeñitos platos, todos con vegetales, pero preparados de diferente forma. Eso va a hacer que tú te aumentes el consumo hasta un 23%. Te puede ir a favor o en contra, porque si de repente esta mesa está llena de ultraprocesados, también te vas a comer un 23% más, ¿vale? Pero como nosotros estamos hablando de que queremos aumentar nuestro consumo de vegetales, pues es muy importante hacer pues
pequeñitas preparaciones diferentes con diferentes vegetales para que tú te animes a ir probando un poquito de cada. Venga, con el olfato, que junto con la vista es de lo más importante. Está asociado a los recuerdos y las sensaciones. Seguro que tú tienes un plato favorito de la infancia que te hacía tu abuela o tu madre o pues la persona que te cuidase cuando eras pequeña. Entonces ahí, de repente, el factor sensorial que nos da el sentido del olfato se conecta con el factor emocional que te decía antes, que es súper potente porque las emociones son cosas que generalmente no podemos controlar que aparezcan, podemos gestionar, pero, jolín, si de repente conseguimos que un plato saludable se convierta en un recuerdo agradable, ¿vale? Esto para las mamás, en un recuerdo agradable de la infancia, la probabilidad que de adultas nos apetezca comer ese plato y lo recordemos con cariño es muy importante, ¿vale? Entonces está guay comerte pues las croquetas que te hacía tu abuela en la infancia, pero también está guay de repente tener un plato saludable de la infancia que nos traiga buenos recuerdos, ¿vale? Otra cosita que hace el olfato, o sea, solo con oler la comida, ¿no? Estamos hablando de que aún no nos hemos llevado ni un pedacito a la boca. Solo el olor a comida ya activa la secreción de jugos gástricos en el estómago. Es decir, nuestro sistema digestivo ya desde la vista y el olfato ya activa todo el mecanismo de digestión, ¿vale? En la boca pasa lo mismo, aquí no lo he puesto, pero ya la saliva empieza a segregar alfa-amilasa, que es una enzima que sirve para empezar a digerir los alimentos ya en la propia masticación. Y lo mismo pasa pues con los jugos gástricos en el estómago, ¿vale? Y luego como dato, las personas que tienen sobrepeso o infrapeso, es decir, tienen alguna malnutrición de un tipo o de otro, se sabe que tienen asociado una menor capacidad olfativa, ¿vale? Es decir, que de alguna forma ese sobrepeso o infrapeso ha interferido con el sentido del olfato y ya no percibe bien los sabores. Entonces es algo, sobrepeso y el infrapeso, que influye también en nuestra conducta alimentaria, en lo que vamos a decidir comer. Venga, vamos con el oído. El oído también parece que es como un sentido que a nivel de alimentación no influye mucho, pero sin embargo, ahora cuando te pongo la foto, te vas a dar cuenta. Los sonidos crujientes, el propio sonido, no estamos hablando de la textura, sino el oír crujir un alimento estimula el apetito, ¿vale? Esto seguro que con las patatas fritas lo has notado, porque si tú notas el crujido en la boca, pero no lo oyes, es como que te queda la sensación de gustito, de placer, te queda un poco a medias. ¿Vale? Esto tiene un sentido, evolutivamente servía para distinguir alimentos en mal estado de un buen estado. Por ejemplo, una zanahoria que es fresca, cuando le das un mordisco va a crujir. Sin embargo, cuando se empieza a deteriorar se pone blandita. Esto pasa casi con todas las verduras, con la lechuga, por ejemplo, ¿vale? Entonces esto evolutivamente tiene su sentido, pero claro, ahora lo seguimos arrastrando después de toda esa evolución. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta utilizar alimentos que estén frescos, que tengan ese sonido crujiente, nos va a ir siempre a favor. ¿Vale? De hecho, está tan estudiado y tan comprobado que se sabe hasta la franja de intensidad en la que el ruido estimula el apetito, que son entre 90 y 100 decibelios, ¿vale? Menos no ayuda y más, pues ya es incluso incómodo, ¿vale? Lo de la zanahoria yo creo que lo vas a identificar súper claro. Y luego en el gusto, que a priori, es que me lo he dejado ya para el final, imagínate, a priori podría parecer que es el sentido principal de que nos va a influir en lo que nos vamos a comer o no, pero influye como el resto, ¿vale? Del gusto decirte que hay 5 sabores, dulce, salado, amargo, ácido, y tenemos el umami, que ya hace unos años ya se identificó, que es el que más determina una mayor ingesta, que comamos más o menos. El umami es como ese sabor sabroso que tienen ciertos alimentos
grasos, pues como las carnes, así más grasas, los quesos y también los alimentos ultraprocesados a los que le ponen glutamato monosódico, que es un, un aditivo que se usa mucho en la cocina asiática, que sirve para potenciar el sabor, ¿vale? Es lo que le da mmm, ese rollo incluso adictivo, sobre todo a las patatas de bolsa y todas estas, los ganchitos y todas estas cosas de bolsa. Pero bueno, lo tienen, mira, también lo empiezan a tener mucho algunos tipos de conservas de encurtidos, aceitunas y tal. Entonces ahí también hay que ver la etiqueta. Vale. A ver, el gusto también tiene las preferencias por un tipo de sabor u otro, tiene una composición también, o sea, una predisposición genética, también tiene que ver con la edad, porque lo que te explicaba en la unidad anterior de los receptores gustativos, eso va evolucionando con la edad. Por eso a los niños pequeños los vegetales les provoca tanto rechazo, porque es que evolutivamente el sabor amargo, el sabor ácido, tenía una connotación de peligro, de alimentos en mal estado o directamente tóxicos, ¿vale? Entonces eso es algo que con la edad también evoluciona. Y seguro que te acuerdas de que de pequeña las cosas con alcohol o los quesos, que esto es algo que le pasa mucho a niños también, no te gustaban nada y a medida que te has ido haciendo mayor te han empezado a gustar. Pues eso no es solo una cosa de cabeza, es una cosa de que nuestros receptores del gusto y van evolucionando a la vez que nuestro cerebro con la edad, ¿vale? Y luego, de hecho, llega una edad, cuando nos acercamos a la tercera edad, nuestros receptores gustativos van perdiendo función y, y ya no percibimos los sabores con tanta facilidad como lo hacíamos de más jóvenes, ¿vale? Entonces, esto es algo que el gusto evoluciona con la edad, ¿vale? Venga, comer con el tacto, aunque parezca que no, también comemos con el tacto, porque la lengua, la boca, bueno, incluso si tocamos el alimento, eh, ahí podemos percibir cosas del estado del alimento o de, ¿vale? Cosas como las texturas que se oyen, pero también se tocan, ¿vale? Si tú te comes una patata frita que está blandurria, es que no te va a prestar, ya va a ser como, no me apetece. La temperatura de los alimentos la percibimos con el tacto de la lengua y de toda la boca. Y de hecho, sabrás que hay alimentos que si te los comes fríos o calientes, no van a saber igual. Entonces, el tacto también muy importante a la hora de determinar nuestra conducta alimentaria, qué nos vamos a comer y qué no. ¿Vale? Luego, seguro que también te habrás fijado que las texturas combinadas dan más gustito. Es decir, por ejemplo, en una crema de verduras que le echamos picatostes. ¿O qué otro plato me acordé? Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, que combinar texturas siempre nos va a ir a favor de la ingesta, ¿vale? Siempre que no tengamos ningún tipo de patología al tragar y todo esto. Pero siempre combinar va a ser un plus. Vale, entonces, una vez que sabemos más o menos los factores sociales, los biológicos, los conductuales y dentro de esos, cómo influyen los cinco sentidos a la hora de decidir qué nos comemos o no, vamos a ver un poquito ventajas que vamos a tener a la hora de decidir meternos en la cocina a cocinar, ¿vale? Porque vamos a tener muchas ventajas. La primera, familiarizarte con las cantidades y las proporciones. Si nosotras no cocinamos, no vamos a tener ni idea de qué cantidades de un alimento estoy comiendo, de qué proporción. Pues lo que hablábamos en la primera unidad del plato de Harvard. Si nosotros nos metimos a cocinar, no vamos a saber si esas proporciones del plato de Harvard las estamos cumpliendo o no. Entonces es muy importante que nos metamos. Al principio puede ser que sea un poco rollo, incluso que tengamos que pesar ciertos alimentos para ver visualmente cuánto ocupan, ¿no? Qué proporciones con el resto del alimento ocupan y demás, pero va a ser una inversión de tiempo que luego lo vas a ser capaz de hacer a ojo, ¿vale? A la vista más o menos
ya te vas a familiarizar. Entonces es muy importante que lo hagas porque si cocina alguien que no eres tú, las cantidades y las proporciones no están bajo tu control, entonces no vas a saber si estás realmente cumpliendo las proporciones saludables. ¿Vale? Luego también nos va a ayudar a conocer el contenido nutricional de los alimentos. Al final, meterte en la cocina implica, indirecto o indirectamente, hacer más o menos tú la compra. O bueno, te la puede hacer gente, pero siempre va a ser más probable que tú te metas a comprar si tú vas a cocinar una receta, ¿vale? Y claro, si ya te pones en la tesitura de que tienes que ir tú a comprar al supermercado, ya vas a estar en la tesitura de, ostras, ¿qué elijo? ¿Esta marca de lentejas o esta otra? ¿O esta marca de yogures o esta otra? Y ahí es donde ya te vas a tener que meter a leer etiquetado nutricional. ¿Qué ingredientes lleva una? ¿Qué ingredientes lleva otra? ¿Me interesan estos ingredientes? ¿O me interesa este contenido nutricional porque esta marca de este alimento lleva más fibra o menos azúcares? Entonces, ahí ya te vas también a ir familiarizando con la lectura del etiquetado y el contenido nutricional de cada alimento. Vas a ir indirectamente e incluso inconscientemente vas a ir aprendiendo de alimentación saludable cuando te metes en la cocina. ¿Vale? Nada que decir del ahorro económico. Cocinar siempre, aunque la comida, o sea, la lista de la, o sea, el precio de la compra está prohibitivo, es increíble. De hecho, me lanzo a decirte que a día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, los precios en Mercadona han subido hasta 3 veces más. O sea, es una cosa loquísima. Pero igualmente, hacer la compra y cocinar en casa siempre va a ser más barato que comer todos los días fuera. Eso yo creo que no es discutible, bueno, a menos que tengas un comedor eh, en tu entorno laboral que esté subvencionado o sea muy barato porque tu empresa te hace ese servicio. Pero bueno, no es lo habitual, entonces también un factor más para que te animes a meterte a la cocina, ¿vale? Luego, tener en cuenta que el hecho de cocinar es tiempo de calidad. Es tiempo de calidad. Aquí te puse 2 ejemplos. Si tienes niños pequeños en casa, es un tiempo de calidad que puedes pasar con ellos, enseñándoles también a cocinar, dando ejemplo para su futuro, porque si los niños están acostumbrados a cocinar, a ver que tú cocinas y a ver el tipo de alimentos y de platos que tú cocinas, eso va a ser una ventaja para ellos cuando sean mayores a nivel de alimentación brutal. El ejemplo siempre es lo que más vale con los niños, siempre. Y luego también puede ser un tiempo de calidad contigo misma. Hay mogollón de pacientes que han descubierto que el mundo de la cocina les sirve como una técnica de relajación, como una forma de incluso de meditación activa. Hay algunas que se van a dar un paseo, o se escucha un podcast, o se ponen música, o hacen yoga, pero hay otras que esa función se la descubre el propio hecho de cocinar. Entonces eso ya es la leche, ¿vale? Yo misma soy una persona que aunque me encanta comer y me encanta el mundo de la nutrición, no me gustaba nada cocinar, nada, 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 nada. Y yo en mi caso fue a partir de mi pareja, que es cocinero, que me empecé a meter en el mundo de la cocina, pero a mí antes no me gustaba nada. Yo comía saludable, pero todo con botes de buenos procesados. O sea que yo te animo a que lo intentes porque yo lo he visto también en mí misma que funciona meterse ahí a probar a la cocina, ¿vale? Luego, tener súper en cuenta que la comida es nuestro nexo de unión entre personas y el vínculo social es muy importante cuidarlo porque es una de las 3 patas de nuestra salud. La salud, recordamos que es física, mental y social. Si no tenemos un buen círculo social, si no lo cuidamos, nuestra salud va a cojear de esa parte, nunca va a ser 100% completa. Entonces, qué mejor que cuidar nuestro vínculo social, nuestros amigos, con platos saludables, alimentos saludables, pues de repente hacer una cena en casa y que
haya pues de repente un plato nuevo. Ostras, pues prueba estas zanahorias al horno con salsa de yogur que he probado, que he visto en Instagram y he probado y a cocinar y tal. Es una forma de cuidar también a nuestro entorno, ¿vale? Entonces, bueno, te lo dejo ahí. También el cocina, el mundo de la cocina, tiene un componente cultural muy fuerte, muy fuerte. Si eres inmigrante, si vienes de otro país o si tu familia tiene orígenes de otro país, seguro que te vas a dar cuenta del componente cultural que tiene la cocina. O sea, el hecho de, por ejemplo, emigrar a otro país y de repente a tus nuevos amigos cocinarle una tortilla de patatas. Eso es muy potente, es algo muy potente. Entonces, no hay que olvidar el componente cultural, que es un viaje a través de la comida y lo podemos hacer a través de la comida saludable. Los platos tradicionales, al final, mm, más o menos todos son sanos, depende en qué países, ¿eh? Porque la cultura culinaria de ciertos países deja mucho de desear. Por ejemplo, Estados Unidos, te lo digo claramente, o Inglaterra. Y eso también tiene mucho que ver con su historia. Pues hay países del norte de Europa que por el hecho de que hay ciertas vegetales que por clima no se dan, pues eso luego se va a transformar en la cocina. Entonces, yo creo que también es muy importante que, ya que estamos en un país con clima mediterráneo como España, con una variedad de materia prima de calidad súper heavy, pues creo que también es súper importante que nos metamos en la cocina, aprendamos a cocinar nuestros platos y luego a través de ese vínculo social se los enseñemos a nuestro entorno. Me parece, no sé, el hecho de enseñar nuestra cultura a través de la cocina también me parece un motivo de peso para meternos a cocinar ciertos platos. No siempre tienen que ser platos estrictamente sanos. Por ejemplo, las típicas migas que de Castilla-La Mancha o de Castilla-León, que también hay migas. Es un plato aparentemente no muy sano, ¿vale? Bueno, muchas veces se hacen con chorizo, con morcilla y miga de pan, no tiene mucho más. Pero también nos dice mucho sobre la historia de nuestro país, ¿no? Cómo se originó ese plato, cómo... Bueno, no sé, me parece interesante todo eso, que creo que el hecho de viajar a diferentes culturas y diferentes países a través de la comida es algo que nos va a repercutir nuestra salud física, pero también nuestra salud emocional y social, ¿vale? Por esto que te decía del componente cultural que tiene. Venga, que ya me estoy enrollando muchísimo. Vamos allá. Vamos a la parte práctica. Truquitos, ya que te he contado lo importante de todas estas percepciones a través de los sentidos para decidir comernos, ay, perdón, para decidirnos comernos un plato o no. Te he enseñado más razones de peso para meterte al mundo de la cocina. Pues ahora te voy a dar truquitos prácticos, ¿vale? Entonces, los aliños. Los aliños son súper importantes porque van a cambiar totalmente pues, nuestras ensaladas o los platos con vegetales crudos, sobre todo, que nos vayamos a comer. Si nos comemos siempre la misma ensalada con el mismo aceite y vinagre, pues es posible que nos podamos aburrir. Entonces, es muy importante ir probando diferentes tipos de aliños, ¿vale? ¿Y qué ingredientes debería tener un aliño más o menos ideal? Vale, pues te lo cuento aquí. Primero, un aceite, que no tiene por qué ser aceite de oliva virgen extra, pero yo te lo recomiendo siempre. Pero de repente puede ser un aceite de coco, ¿vale? Que también tiene buenas propiedades. Luego tiene que tener un ingrediente dulce. Esto muchas veces los aliños se hace con miel, pero lo puedes hacer con otro ingrediente dulce. Pues de repente meter unos dátiles, se me ocurre, ¿eh? ¿Vale? Luego que tenga hierbas aromáticas, por ejemplo, tipo especias, ¿vale? Bueno, más especias, mostaza, que le va a dar el componente más ácido o amargo, depende de cómo lo veas. O si no, cualquier alimento que sea ácido. Puede ser vinagre, puede ser zumo de limón o zumo de naranja, pero siempre combinar estas clases de alimentos te va a garantizar que vayas a tener
un aliño estupendísimo, ¿vale? Y luego las cantidades puedes ir probando. Pues un día lo haces con más aceite, otro día con más dulce, otro día con más limón, otro día ahí puedes, vamos, puedes echarle fantasía. Pero básicamente los componentes de un aliño tradicional suelen ser eso, ¿vale? Mira, aquí te puse ejemplos de diferentes, mira, o sea, con salsa de yogur, aguacate y limón, ¿vale? Tendríamos el ácido, el amargo, la grasita del aguacate en vez del aceite. Es que ahí, vamos, le puedes echar fantasía. Yo te animo a que busques recetas en internet porque hay de todo, ¿vale? Luego, variar texturas. Esto es lo que te decía antes. Pues de repente una crema que es básicamente líquida, diríamos, o textura cremosa, con unos picatostes bien tostaditos, ¿vale? Pero de repente también puede ser un carpaccio que en la foto te lo puse de calabacín con salsita de tomate, con aceite. Ahí también hay texturas con frutos secos. Los frutos secos también le suelen dar a las ensaladas y a muchos platos ese componente crunchy, ¿vale? Entonces ahí ir combinando diferentes alimentos con diferentes texturas siempre va a ser ahí una buena técnica. Vale, mira lo que te decía de los frutos secos en la ensalada, ¿vale? Que le va a dar ese crunchies. Luego, otra técnica, combinar los vegetales con alimentos más sabrosos. Porque, jolín, no tenemos por qué siempre comer súper mega 100% limpio. Pues de repente a lo mejor podemos hacer una receta que tradicionalmente lleva un mogollón de cosas no saludables, meterle ahí los vegetales. Va a ser una forma de ir introduciéndolos. Y en la foto te pongo una lasaña de verduritas que lleva su bechamel de siempre, lleva su queso gratinado, pero ahí le puedes meter un calabacín o una lasaña hecha con boloñesa de lentejas, que ahí ya sustituir la carne por las lentejas. Ahí puedes ir jugando, pero o sea, el mensaje es que no para comer vegetales no tienes por qué comértelo siempre limpio, limpio, limpio a la plancha que no lleve nada. Pues una buena estrategia es ir introduciéndonos en esos alimentos con ingredientes más sabrosos, ¿vale? Como el queso y las grasitas y todo eso, ¿vale? Bueno, pues lo mismo, aquí te puse yo también otro carpaccio de calabacín que de repente lleva queso feta por encima y aceitito. Pues sí, un queso, los quesos siempre le dan ese punto sabroso que es que nos vamos a ganar el plato. O me acabo de acordar, una receta facilísima, puerros al horno con tomate triturado y queso gratinado por encima. Pues te estás comiendo unos pedazos de puerros y con un saborcito súper sabroso que le va a dar el queso y el tomate. Entonces, ¿vale? Luego, vegetarianizar platos tradicionales. Vegetarianizar platos, o sea, sustituir la parte de origen animal por un vegetal, no solo sirve para las personas vegetarianas o veganas, también puede ser una estrategia para las personas que comemos carne, ¿no? Con más o mayor o menor frecuencia, puede ser una estrategia para ir introduciendo vegetales. Y aquí te pongo un ejemplo de super platazo, que es la boloñesa, perdón, la pasta carbonara tradicional, pero en vez de hecha con el guanciale o la panceta o lo que le eches tú habitualmente, pues hecha con espárragos. Pero la receta es la misma, ¿vale? La yema de huevo es la misma, o sea, el procedimiento es el mismo. Entonces, de repente, pues vegetariano un plato, no, o sea, este plato no se lo tiene por qué comer solo una persona vegetariana, me lo puedo comer yo y mañana comerme una hamburguesa, si así lo decido, ¿vale? Puede ser una buena estrategia esto para ir introduciendo vegetales en nuestra dieta. Lo mismo con las hamburguesas vegetales. No tenemos por qué siempre que vamos a una hamburguesería pedirnos la hamburguesa de carne. Pues de repente un día vamos a probar la hamburguesa vegetal que tengan, si queremos, si nos apetece. Si no, no. O hacerla en casa y utilizar el mismo pan, aunque sea un pan con azúcar o lo que sea. Esto para que me entiendas, que no, los platos vegetarianos no están destinados exclusivamente a las personas vegetarianas. Tú te los puedes comer como una forma de darle variedad a tu dieta y también como una forma de lo que estamos haciendo, de ir introduciendo nuevos vegetales en tus platos.
Vale, luego las técnicas de cocción de vegetales son súper importantes para que luego queden con el aspecto, con la textura y con el sabor que a nosotros nos gustan, ¿vale? Nos parece que nuestros sentidos van a percibir como sabrosos. Por ejemplo, una cosa que a la hora de cocer verduras no se suele hacer bien es cocerlas a muy alta temperatura, es decir, que el agua esté a muy alta temperatura y poquitos minutos. Es decir, hacer pues 5 minutos a 100 grados, por ejemplo, cocerlas. ¿Qué va a pasar con esto? Que las verduritas se van a ablandar lo suficiente para que estén cocidas, pero van a seguir manteniendo ese toque crunchy, ¿vale? No van a quedar así blandurrias, no nos va a apetecer tanto comerlas. Entonces, eh, la técnica de cocción, súper importante para que luego nos apetezca comernos estas verduritas. Otras técnicas de cocción, el rebozado. Aunque no es la técnica culinaria más saludable del mundo, porque luego eso va sumergido en aceite, Jolín, de repente puede ser un buen plato para incluir, una buena estrategia para empezar a incluir vegetales. Por ejemplo, aquí te pongo la receta de, esto lo comemos muchísimo en casa, setas rebozadas, que, jolín, a lo mejor de otra forma yo no me habría comido esa cantidad de setas con sus vitaminas, con sus minerales, con su fibra, con su todo, ¿vale? Obviamente no hay que abusar de los fritos, pero puede ser una buena técnica para empezar a incluir este tipo de vegetales. Luego el marinado. El hecho de comer las verduras cocidas simplemente en agua y tal, al principio, sobre todo si vienes de una alimentación basada en ultraprocesados, uf, te va a parecer eso súper insípido. Entonces, una buena técnica para darle saborcillo a las verduras o a otros alimentos como los derivados de la soja, el tofu y todo esto, pues puede ser el marinado, ¿vale? Pues un aceitito con salsa de soja y las especias que tú quieras. Lo dejas ahí dentro de, lo sumerges bien con el marinado, lo dejas ahí un par de horas en la nevera y luego o lo haces al horno o lo salteas o lo que sea. Le va a dar un saborcito a las verduras que se te va a ir la olla. Entonces, ahí es algo que es una técnica en la que ganas muchas probabilidades, ganas muchas papeletas de repetir ese plato con vegetales en el futuro. Vale, luego esto es una cosa súper básica, pero te lo dejo aquí como que también es una opción, ¿vale? Que los dips para tus salsas, tus hummus y todas esas cosas no tienen por qué ser siempre palitos de pan. Ahí puedes meter también verduritas y no tiene por qué ser tu plato principal, pero puede estar ahí como un primero, que a lo mejor si no estuvieran los palitos de zanahoria, pues ese día no te comerías nada de verduras, ¿vale? Entonces, eso que vas ganando, ¿vale? Un entrante así saludable de repente. Luego no nos olvidemos de que los desayunos no tienen por qué ser, y de hecho no deben de ser leche con colacao y galletas. Eso es una invención increíble de la industria alimentaria. Los desayunos pueden ser dulces, pero también pueden ser salados. Y un validísimo y buenísimo desayuno puede ser una tostada con un buen pan integral, unos huevos, unas hojitas de rúcula, unas rodajas de tomate, ¿vale? O sea que podemos meter y debemos meter vegetales en el desayuno, si nos apetece, ¿vale? Lo mismo con la merienda o los snacks y demás. El hummus o sea, esto también te lo puedes tomar de snack, una merienda, o sea, o para desayunar también. O de repente la tostada, en vez de ponerle rodajas de tomate, le puedes poner hummus. Ahí puedes ir jugando, pero que sepas que los desayunos también es una oportunidad para ir introduciendo vegetales, que a veces se nos olvida. Luego, otra cosa importante, bueno, aquí te puse ya más ejemplos de desayunos, pues mira, de repente un quesito untable saludable con unas rodajas de pepino y unos frutos secos por encima. De putísima madre, ¿por qué no? ¿Vale? O unos tomatitos cherry. Hay opciones, hay un mundo. ¿Vale? Luego, el tema salsas. Se pueden hacer salsas saludables, no tenemos por qué comprar salsas hiper mega procesadas del supermercado.
Con 3 ingredientes te puedes hacer una salsa pesto que te mueres. Albahaca, un fruto seco, que no tiene por qué ser piñones, lo puedes hacer con almendras, aceite de oliva y poco más. Lo trituras todo y tienes un hummus. Si tienes una albahaca fresca, te va a salir un hummus impresionante. Pero tú puedes, un hummus, perdón, un pesto impresionante. Pero si no tienes albahaca, tú te puedes hacer un pesto con espinacas o con cale o con una verdura de hoja verde, cualquiera, ¿vale? Y luego te puedes hacer tu propia salsa de tomate saludable, natural y demás. Eso te va a quedar súper sabroso, le va a dar un extra de rico a tus platos y es una alternativa saludable. Entonces, ojito con las salsas. Vamos a meternos a la cocina a hacer salsas, que encima es que es súper fácil, es mezclar ingredientes, triturar y listo, ¿vale? Y luego ya por último, me parece súper buena idea en, sobre todo en la sociedad en la que vivimos actualmente, tener un congelador con verduritas ya cortadas, ¿vale? Pueden ser verduritas frescas que las lavas y las cortas tú o directamente congelados, que estos son procesados saludables. Generalmente no suelen llevar nada raro, más allá de que están congelados y no son frescos, pero a nivel nutritivo, saludables siguen siendo. Entonces, yo te digo, que en caso de que vayas muy justa de tiempo durante la semana, tengas esto en el congelador como alternativa un día que vayas muy de culo, ¿vale? Con el tiempo. Sí que te lo recomiendo mucho. Lo mismo que aquí no lo he puesto, pero lo mismo con botes de conservas tipo legumbres cocinadas, ¿vale? Que esos también están bien. O buenos encurtidos con una buena etiqueta. Todas esas cosas. O incluso hay vegetales ya en latas, que a día de hoy hay de todo. Hay maíz, hay remolacha en bote, es que sí, hay espinacas, hay grelos, hay de todo, ya en bote. Entonces, si te, si tienes la opción de meterte a cocinar, siempre mejor cocinar por todo lo que llevo toda esta hora hablándote. Pero para una urgencia de un día, tener esos botes ahí que no se estropean mientras no los abras, pues siempre va a ser un buen recurso, ¿vale? Y listo, listo. Bueno, esto ha sido toda la chapita de cocina. Mira que no te he contado nada de cocina, de técnicas culinarias muy difíciles. O sea, son cositas básicas, 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 pero que si las empiezas a introducir con los vegetales, tienes mucho terreno ganado. O sea que yo te animo de verdad a que te metas en la cocina a cocinar eso. De hecho, yo todas las recetas que tengo y que pongo en los menús de mis pacientes son recetas súper fáciles, combinando estas técnicas y que las puedes hacer o con vegetales frescos o congelados o con botes, o sea, siempre intento que las recetas sean súper, súper fáciles, porque yo misma lo he vivido que no me gustaba cocinar y sigue sin gustarme mucho, pero ya lo hago más. Entonces ahí vas a ganar mucho si te empiezas a meter a hacer estas cositas. Así que nada más por esta unidad y te dejo con la unidad siguiente. Y cualquier duda, te lo vuelvo a repetir, me escribes, ¿vale? Un besito.